Bendiciones, amados hermanos y amigos. Hoy en este tiempo ha habido un derramamiento del Espíritu Santo tremendo. Amados hermanos. Hoy ha habido un derramamiento, como les decía, de los 5 ministerios de Dios. Ahora más que nunca se está viendo que muchos ministros se están levantando. Tal vez ministros que solo los conocían en las iglesias en donde ellos estaban, ¿verdad? Tal vez solo el cúmulo de hermanos en los cuales le rodeaban. Pero ahora, por la bendita gracia del Señor, que tal vez a muchos no les gusta esto de estar encerrados en su casa, esto de no poder estar distraídos en el mundo, ¿verdad? Y sus afanes. Hoy tenemos, ¿verdad?, la libertad de escoger, hasta de escoger las predicaciones que uno quiere, escoger si verlas en la tarde, en la mañana, en la noche. Amados hermanos, hoy ha habido hoy el que no quiere aprender es que simplemente no quiere aprender. El que no quiere saber de Dios es que simplemente no quiere, porque palabra hay hasta para tirar para arriba. Amados hermanos, todos conocemos el pasaje bendito de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, que en el final del tiempo el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. ¿Verdad, amados? Y también, ¿verdad? Conocemos, conocemos lo que también dice el pasaje en Zacarías capítulo 12, versículo 10, ¿verdad? Que el Señor también se derramaría sobre sus siervos, sobre sus siervas, y mandaría un espíritu de gracia y un espíritu de súplica y su bendito espíritu. Amados, aquí está habiendo un derramamiento, no solamente del Espíritu Santo, sino un derramamiento de gracia. Y la gracia, recordemos, que la trajo el Señor Jesucristo. Entonces hay un derramamiento del Espíritu Santo y un derramamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, nos habla sobre la revelación de Jesucristo, que nos va a traer mucho conocimiento. Esa revelación no es simplemente intelectual, sino una revelación personal. Entonces, amados hermanos, no solamente tenemos la bendición de tener al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, gobernándonos, cuidándonos, enseñándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, sino ahora el Señor Jesucristo nos ha dado la facultad de poder verlo y palparlo para poder decir, como dijo Juan, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Eso es lo que damos testimonio a ustedes. Ahora, amados, esto yo lo quiero la revelación de mi Señor Jesucristo. Y hoy, en este tiempo final, amados, lo tenemos de gracia, por gracia, por gracia. Es no solamente el derramamiento glorioso del Espíritu Santo por medio de sus 18 dones benditos, sino ahora el Espíritu de gracia que el Señor nos da, sus dones, sus 5 dones, que viene siendo el don apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Eso lo podemos ver, mis amados hermanos, en Efesios capítulo 4, versículo 8 y 11, en donde el Señor, que ascendió a los cielos, se llevó cautivo a la cautividad y dio a los hombres dones. Pero en unos pasajes, en algunas versiones dice que dio dones en forma de hombres. ¿Y quiénes son esos dones en forma de hombres? Amados, en el versículo 11 es cuando dice, y dio a algunos llegar a ser, más bien dio a algunos ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amados hermanos, el derramamiento que Joel dice que en el último tiempo se derramaría de su espíritu en el último tiempo. Y aquí en Efesios 4 dice que el Señor ascendió a los cielos.
y trajo y nos dio dones en forma de hombres, que son estos benditos 5 ministerios. Amados, el tiempo es hoy. El tiempo ya es hoy. Ya estamos el Señor está en la puerta esperando luz verde y así como relámpago venir por su iglesia y por sus amados. Oh, amados, y el Señor, ¿por qué dio estos 5 ministerios? Los dejó aquí en el mundo, amados, para de esa manera. Por eso es que, discúlpenme, por eso es que, por esta, ¿verdad? Saliéndome un poquito del tema, por eso el Señor Jesucristo dijo en su oración casi final: Padre, yo me voy, pero yo te pido que ellos estén en donde yo estoy ahora. Entonces, ¿en dónde estaba el Señor Jesucristo en ese instante? Él estaba en una dimensión que tanto el cielo como la tierra no había división. Estaba en un espacio y tiempo, amados, en que porque él decía, yo soy del cielo, yo estoy con el Padre, pero él estaba en la tierra. Entonces, amados, el Señor puso estos 5 ministerios para de esa manera ser los que están en las puertas y de esa manera dar el testimonio de los que ven, como dijo el apóstol Juan: lo que hemos visto, eso lo decimos. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento de gracia, y otra cosa que lo vemos en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que no les dije, es que también se derramaría un espíritu de súplica. Y súplica, amados, la súplica y las oraciones, las intercesiones y todas las cosas que uno hace por medio de la vinculación de la oración es para con el Padre. Oh, amados, entonces no solamente hay un derramamiento del Espíritu en sus 18 dones, no solamente hay un derramamiento del Espíritu de gracia que es Cristo, el Señor Jesucristo, en sus 5 ministerios, sino ahora una capacidad, un poder de oración, un poder de súplica, de ruego, oh amados hermanos, del Padre. Entonces no solamente va a haber un derramamiento del Espíritu, no solamente va a haber un derramamiento de Cristo, sino ahora también va a haber un derramamiento del Padre. Oh, amados hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante el derramamiento? ¿Por qué es importante la lluvia de los 5 ministerios? Porque esto va a ser catartizar, que viene siendo capacitar a los santos, al pueblo de Dios, preparándolos para la venida del Señor Jesucristo. En santidad, en poder, en fuerza, en deleite, en pasión. Porque nosotros los 5 ministerios fuimos dejados aquí en la tierra para edificar el cuerpo de Cristo, para edificarlo, para bendecirlo. Lo vemos en Efesios capítulo 4, versículo 12. El Señor va a mandar su espíritu de gracia, que viene siendo los 5 ministerios en forma de lluvia. Oh, amados hermanos, la lluvia del Señor es la enseñanza. Lo podemos ver cuando Moisés empezó a decir: que caiga mi enseñanza como el rocío. Entonces, amados hermanos, la enseñanza es lluvia. Y entonces, ¿quiénes son los que enseñan? Los 5 ministerios divinos de Dios, de Cristo. Entonces va a haber un derramamiento de lluvia, amados. Lo podemos ver en Oseas capítulo 6, versículo 3. ¿Y qué causará ese derramamiento de lluvia? Ese derramamiento de gracia, esa lluvia de los 5 ministerios. ¿O es porque el Señor quiere redimir a su bendito pueblo? Y el Señor Jesucristo nos redimió del pecado. Y por eso nosotros somos salvos. Pero ahora el Señor quiere que a través de estos 5 benditos ministerios capacitarnos. No solamente para ser salvos, sino para llegar a ser reyes y sacerdotes para el Señor. Bendito sea el Señor. También lo vemos, amados, Zacarías, en Zacarías 10, capítulo 1, se vincula
con Lucas capítulo 10, versículo 12, en donde Zacarías dice: pedir al Señor que mande la lluvia temprana y tardía. Oh, amados hermanos, y esto es sorprendente, porque en Lucas capítulo 10, versículo 2, dice el Señor Jesucristo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad, rogad al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Entonces, vinculando Zacarías capítulo 10, versículo 1, con Lucas capítulo 10, versículo 2, nos quiere dar a entender que tanto la lluvia temprana y tardía son los obreros, son los 5 ministerios. Pedir lluvia, pedir bendición, es pedir 5 ministerios, pedir la cobertura, pedir la nube de gloria. También, amados hermanos, Miqueas capítulo 5, versículo 7 al 15. La lluvia del Señor viene a destruir la carnalidad, viene a destruir toda carne, viene a destruir aquellas cosas que en el pueblo de Dios son malas. Los 5 ministerios, amados, son dejados por el Espíritu, bueno, por Cristo aquí. Y el Señor Espíritu Santo, que es ahora nuestro jefe, que es ahora nuestro Señor, nuestro Consolador, en el cual nosotros debemos depender de Él, amados. Él nos hará hacer reconciliar al pueblo, hacerlos convencer de pecado a través de la enseñanza, dejar esas cosas como, pues sí, tanta cosa, ¿verdad?, que hoy en día se ven en las iglesias, hoy en día se ve en el pueblo de Cristo. Se tiene que morir toda carne, se tiene que morir el pecado, tiene que morirse la transgresión, el pecado y la iniquidad en el pueblo de Dios. Amados, por medio de la lluvia portentosa, amados, va a haber una lluvia de ministros, hoy ya lo está viendo, de ministros que vienen a predicar a Cristo de una manera extraordinaria, convenciendo no por medio de hombres, sino por medio del Espíritu Santo de Dios, que es el que redarguye a las personas de su pecado, con una lluvia portentosa. Zacarías capítulo 14, versículo 7, nos dice la importancia de adorar al Señor, que los que no adoran no van a recibir la lluvia. Amados, si tú has dejado esa comunión con el Señor, si tú te estás empezando a enfriar en este confinamiento en tu casa, que no puedes ir a la iglesia, que muchos hasta perdieron su trabajo o no reciben su sueldo completo, si tú estás sufriendo una terrible situación en tu vida, no dejes de adorar al Señor. No dejes de bendecirlo, no dejes de buscarlo, porque Él te va a recompensar. Él no se olvidará de su justo, Él nunca lo hará. Nunca he visto un justo desamparado ni su simiente mendigando pan. Espéralo, porque ciertamente no tardará. Mateo capítulo 7, versículo 25. La lluvia llegó para azotar, amados, hoy en este tiempo. Amados, está habiendo un azote en todos los hogares de todo el mundo. Amado, en todo el mundo ha habido un azote. El coronavirus, la inflación, la caída del dólar y tantas cosas, amados, que se están dejando venir, amados, bien terribles. Y no solamente esas situaciones, sino aún lo que está debajo de esa situación, lo que está ocultando esta situación. Como cortina de humo, el COVID está... Híjoles, pero bueno, el asunto es que la lluvia, esto que está pasando, llegó para azotar, amados, porque ahí dice que las lluvias van a venir a azotar, los fuertes vientos van a venir a azotar a aquella casa que fue edificada sobre la roca. Entonces, si tu casa está edificada sobre la roca, la lluvia de parte de las tinieblas no te va a efectuar. Tus hijos no se van a ir a una religión. Tus hijos no se van a confundir, tu esposa ni tú mismo. Porque en el final del tiempo dice que se levantarán falsos ministros y que aún
los escogidos podrán ser engañados. Hermanos, hay una lucha tremenda, pero la lluvia de Dios nos va a catartizar para cuando la lluvia del enemigo venga y nos azote, no nos mueva, porque nuestra casa está edificada sobre Cristo, sobre la roca fuerte, nuestro Salvador, sobre Él. Sigamos, Hechos capítulo 14, versículo 17. Dios siempre dio su gracia como lluvia al mundo entero. Hoy lo está haciendo. Si tú, persona amada, que tal vez no eres cristiana y estás escuchando esto, buscando esperanza para tu vida, has llegado al mejor lugar. Hoy estás acercándote hacia el trono de la gracia. Te estás acercando al Señor Jesucristo y Él te va a dar la lluvia, Él te va a dar bendición, pero solamente tienes que abrirle tu corazón. Él está a la puerta y llama, y aquel que oyere su voz y abriera su corazón, Él entrará en él, y el Padre con él, y cenarán con él, y Él con ellos. Recibe a Cristo en tu corazón y cambiará tu vida y la vida de tu familia, de todos los que conoces a través de ti, pero primero te cambiará la vida. También Hechos capítulo 28, versículo 2, la gracia de los 5 ministerios, la lluvia de los 5 ministerios, el derramamiento de los 5 ministerios nos ayuda para de esa manera acoger, nos ayuda a recibir, a juntar, a abrazar a los demás. En ese capítulo, amados, habla que Pablo, ¿verdad?, llegó a un lugar en donde hacía mucho frío, en donde él tenía hambre, había pasado unas circunstancias muy difíciles, pero la gente de ese lugar hizo una fogata y todos se reunieron en la fogata y dice Pablo que se sintió de maravilla. Entonces, la lluvia de los 5 ministerios, el derramamiento de la gracia, el derramamiento del Espíritu, el derramamiento de súplica, nos causará reunirnos todos en una episinagoge, más allá de solo reunirnos, porque el calor del Espíritu Santo es fuego, amados, bendito fuego de Dios, pero el calor que nosotros emanamos también, porque el fuego causa calor, pero cuando uno se junta con los que ama, ese calor también da calor, y el frío de alrededor no se siente por el fuego y por el calor que están alrededor. Hoy más que nunca debemos de orar unos por otros. Hoy más que nunca debemos de rogar, de pedir, de orar, de interceder, de apelar unos por otros. Ver la necesidad de los demás más que ver la sí misma. Muchos oran por sí mismos y está bien, pero hoy más que nunca debemos de orar por los demás. Sobre todo, ¿verdad?, por los que no conocen a Cristo, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, aquella gente que aún te cae mal. Ora por ellas, bendícelas y verás la mano de Dios operando en ellos. Sigamos, amados. Hebreos capítulo 6, versículo 7. La gracia de los 5 ministerios produce fruto, un fruto bueno y bendecido por Dios. Si tú buscas la gracia, la cobertura de los 5 ministerios, amados, tú vas a recibir, tú vas a dar fruto y lo vas a dar abundantemente, porque Dios se encargará en bendecirte para que des fruto. Santiago capítulo 5, versículo 7, uno de los frutos de que vamos a hablar es la paciencia. Y si vemos en otro de los capítulos y versículos de la palabra, dice que guardando la palabra de su paciencia, nosotros seremos arrebatados. Entonces, el fruto máximo o la palabra máxima o la palabra que hay que guardar máxima, que es toda la palabra, guardarla, compactarla, se diría que es la paciencia. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que esperar a Jesucristo. Entonces la palabra especial que nosotros debemos de guardar en nuestros corazones es la palabra de su paciencia, hupomone. Entonces, cuando Dios te da frutos a través de los 5 ministerios, entonces tú produces el fruto de la paciencia, que es el cúmulo de todas las palabras de Dios en una sola palabra. Entonces eso va a traer la gracia,
porque Dios no quiere a gente que está esperando amargada, ni triste, ni abatida, sino quiere que nosotros esperemos alabándolo, bendiciéndolo. Por eso es que la paciencia va a traer la gracia de Dios y eso nos va a producir un gozo tremendo, amado. Y aunque el Señor tal vez tardare unos 2 o 3 años más o hasta 100 si quieres, pero tú lo vas a esperar con deseo y compasión. Eso es tener un fruto de paciencia, esperándolo a Él, amados, amados. Y eso, la gracia va a traer no solamente, es que los que esperan al Señor recibirán nuevas fuerzas. ¿Y cómo van a recibir nuevas fuerzas? Con la revelación del Señor Jesucristo en sus vidas. Y no una revelación intelectual, sino una revelación cara a cara con el Señor. Oh, espéralo, hermano, porque no tardará. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, lo podemos ver ahí. Santiago capítulo 5, versículo 18 y 17. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Y Lucas capítulo 1, 17. Ahí es donde podemos estudiar esos versículos para entender más este bendito tema. Amados, para terminar, el Señor dijo que enviaré a mi profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los rebeldes hacia los padres. Y también en otro pasaje de la palabra dice que el Señor mandará el poder de Elías, el espíritu de poder de Elías, que viene siendo el Espíritu Santo, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Hoy es un tiempo, amados, de reconciliación. Hoy es un tiempo, amados, de perdón, de perdón. Hoy es un tiempo de amores con el amado. Pero no nada más amarlo a Él, amados, no nada más esperarlo a Él, sino amarnos entre nosotros. ¿Usted qué piensa? ¿Usted piensa, amado hermano, que Dios nada más los hizo meternos en la casa, nada más para que descansemos? No, el Señor tiene un propósito para todo. Reconcíliate. Ordena tu casa. Decía el Señor cuando habla, ¿verdad? Que aquel hombre rico que se esforzaba y que guardaba riquezas, él dijo, no, ya no tengo que trabajar después, ya tengo mi riqueza. Y le decía, hombre necio, ¿no sabes que hoy mismo puedo perder tu alma? Entonces dice, por tanto, en otro pasaje dice, ordena tu casa que hoy mismo ¿verdad? Morirás. Entonces, y claro, nosotros no vamos a morir, pero vamos a avanzar, vamos a trascender a una gloria más grande que la que estamos ahorita. Y por eso debemos de ordenar nuestra casa antes de irnos. Ordena a tu familia, ordénate a ti mismo. Perdona, pide perdón, reconcíliate, bendice a tus enemigos, bendice a tus amigos, ora por todos, aun por los que te caen mal. Hoy, por hacer la paz con todos, buscar la santidad por la cual nadie verá al Señor. Es el tiempo de amor, es el tiempo de amar. Bendito sea el Señor. El Señor mandará la lluvia de su gracia por medio de la nube, que son los 5 ministerios. Y por medio del poderoso Espíritu Santo se derramará por medio del agua de la enseñanza y de la revelación de Jesucristo. Amados, espero y me haya dado un poquito a entender. Hoy es un tiempo de lluvia, temprana y tardía. La nube son los 5 ministerios que se derramarán sobre nosotros y se van a multiplicar. Si tú eres un ministro de Dios, te invito a que te sigas capacitando, te sigas buscando de su gracia, que no te salgas de tu cobertura. Pídele al Señor cobertura si no estás bajo cobertura. Búscalo al Señor.
Búscalo. Ahora más que nunca debemos de esforzarnos por buscarlo a Él, por encontrar la paz con todos, bendecir a nuestros... Oye, hermanos, es que nos vamos, ya nos vamos. Pidámonos al Señor, al Espíritu Santo, ayúdanos a ordenarnos, ayúdanos a buscarte, porque no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, por voluntad humana. Rogámoslos al Espíritu Santo, porque el que dice en la palabra, dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel para terminarla. Que el Señor te bendiga, hermanos, y que la mano poderosa de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia y sobre todo lo que tengas. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y termino diciendo, espera al Señor. Aunque la visión tardare, no tardará. Espéralo. Bendiciones.